Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2:04, bienvenido a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Arrancando semana, una semana intensa e interesante también. Hoy llegó la notificación de la Sala Constitucional completa a la Asamblea Legislativa, lo que habilita a partir de hoy la votación del plan fiscal en segundo debate. Hoy empezará la discusión, se ha limpiado prácticamente la agenda, pero no creo que sea la votación hoy, porque por supuesto harán uso de la palabra algunos diputados, pero ya está el camino libre. Paradójicamente, como lo hemos señalado, el plan fiscal es lo único que no se ha atrasado con la huelga, ni un solo día en trámite, ni en primer debate, ni en la Sala Constitucional, ni ahora tampoco en segundo debate. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. En las últimas semanas se ha hablado mucho del marchamo. El viernes anterior tuvimos un programa aquí con los motociclistas en el que participó don Elian Villegas vía telefónica, y faltaba un actor importante al cual yo respeto mucho porque es quien regula todo el mercado de los seguros, que es la Superintendencia General de Seguros. Yo invité al Superintendente General de Seguros, don Tomás Soleil, para que nos acompañe y hablemos de eso y hablemos del mercado de seguros en términos generales, que ha cumplido ya 11 años de apertura en Costa Rica. 10, pero ya 11 casi. Vamos hacia los 11. Don Tomás, discúlpeme, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Vamos Randall. hacia los 11 ya casi. Ya casi, ya empezamos el año. Ya empezamos el onceavo. Sí. Pero cuando usted cumple años, no se suma el año siguiente, ¿verdad que bueno, no? Está bien, sí lo conté desde el TLC, no desde la entrada en vigencia, pero tiene razón. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, don Randall, y buenas tardes a toda la estimada audiencia. Es un gusto estar acá y pues los temas que quisiera que abordemos podemos irlos conversando poco a poco, siempre dentro de la limitación que yo entiendo. La prohibición legal le impone a la superintendencia. Lo entiendo, la superintendencia no puede hablar de algunos detalles. Exactamente. Y lo entiendo perfectamente. Gracias a las personas que nos acompañan en las diferentes plataformas. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental, ya tenemos 75 personas con nosotros, estamos en Twitter en @monumentalcr. Ese programa lo pueden observar esta noche a las 8 en Canal 2 y lo pueden volver a escuchar en Monumental a las 9:30. Aunque hablaremos del mercado de seguros, yo le he pedido a don Tomás que empecemos hablando del marchamo, porque digamos que a mí me falta una pata del banco cuando analizo lo que ha pasado con el SOA en lo particular, que es el seguro obligatorio de automóviles. Hay que recordar que el marchamo se compone de 3 grandes partes. Una es el tema fiscal, que se le paga al Ministerio de Hacienda. El otro es el SOA, que es el seguro obligatorio de automóviles, y hay una tercera parte dividida, digamos, en subpartes que representan una pequeña parte del marchamo. El INS ha sostenido, y lo hizo don Elian Villegas el día que vino aquí a Matices, que ellos habían presentado una propuesta para que el SOA no subiera de precio, intentando abordar el tema de la siniestralidad desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, cuando don Elian vino, esto se contradecía con una solicitud de aumento del SOA que hizo el INS en el mes de agosto y que retiró posteriormente, siguiendo la misma estructura que ha seguido durante los últimos años. Después la retira, presenta una nueva solicitud para que no suba el SOA, y entonces hablan de un plan orquestado y planificado durante el último año, pero lo cierto es que eso contradecía el por qué habían hecho una solicitud antes siguiendo los mismos elementos. Ahora hay un
Había una manifestación y protesta de los motociclistas porque le subió el SOA a ellos, producto de la tercera solicitud entonces que hizo el INS, que al no estar de acuerdo con que su jefe no le aprobara las tarifas, esas en que el SOA se mantenía igual, presentó un eterno contencioso administrativo, que es un proceso judicial contra el Estado, donde pidió una medida cautelar urgentísima y que se le permitiera el cobro. El juez no resolvió en tiempo, por lo menos en el tiempo que esperaba el INS, y por eso retiró la solicitud y presentó otra vez las tarifas a su jefe que planteaban un aumento en el SOA. Don Tomás, no sé si en términos generales quisiera referirse a algo de lo que yo he señalado. Sí, bueno, en términos generales esa es la cronología de los hechos. Tal vez, y hemos recibido la consulta, yo personalmente la recibo, un poco la impresión, bueno, ¿y por qué la SUGESE quiere aumentar el SOA? Uh-huh. Y entonces ahí es importante aclararlo, porque esta es, al rato es una discusión desigual, ¿verdad? Desigual en el sentido de que los elementos de la resolución están por escrito. Es una resolución administrativa que está a mano para poderse llevar adelante, y si el regulado no está de acuerdo, pues puede llevar los procesos judiciales y demás que quisiera. Entonces, no es que la SUGESE quiera aumentar el SOA, es que el SOA es uno de los dos únicos seguros que se encuentran con tarifa regulada: riesgos del trabajo y SOA. Eso quiere decir que en el país hay libertad de tarifas, excepto en estos dos seguros. Y en el SOA particularmente, antes de la SUGESE era la Contraloría la que aprobaba las tarifas. Es decir, el legislador decidió que esta tarifa era tan importante que no se puede dejar al libre albedrío, y le puso parámetros de aprobación. Entonces lo que sucede es, como dice usted, se presenta una solicitud de aumento, aproximadamente el 12% en promedio. Uh-huh. Esa solicitud llegó tarde a la superintendencia, casi un mes y un par de semanas adicionales tarde de lo que era usual recibir las solicitudes. ¿Y por qué llamo esto a la reflexión? Porque es que los tiempos se estrecharon mucho, y sobre todo si lo que viene es después una segunda solicitud con elementos muy novedosos que salían totalmente de lo que se acostumbraba a recibir. Entonces, los tiempos fueron gestionados de manera que no fueron adecuadas, y eso pues es lo que nos tiene en esta tesitura. Después viene el 1 de noviembre, que no se pudo arrancar con el cobro del SOA. Y entonces por eso es que se da un poco el llamado de atención de lo que había sucedido. Bien lo dice usted, se nos presenta un juicio contencioso con una medida urgentísima, la cual rechaza la señora juez, y nos da audiencia. Recordemos que también faltaron unos documentos, entonces se atrasó casi 48 horas adicionales porque faltan las copias del expediente. Cuando se presenta una demanda, eso hay que hacerlo así. Se responde la demanda, y viene una coadyuvancia del sindicato del INS también, posterior a eso, que atrasa unos días adicionales el proceso. A coadyuvancia, que dicho sea de paso, fue también apoyada por el instituto, y el juez la rechazó, ¿verdad? El sindicato quería ser parte del proceso, el juez la rechazó también. Entonces al final se retira el juicio, y de repente sin necesidad, porque estos 15 días desde que se presentó el juicio se pudo haber avanzado. O sea, no era necesario esperar el juicio para avanzar en una eventual nueva solicitud, sabiendo que si la señora juez fallaba de una u otra forma, pues esa eventual solicitud ya está avanzada, y entonces simplemente habría que retirarla o darla por inválida. Entonces sí se perdieron muchos días desde el arranque y posteriormente con el tema del juicio, ¿va? Entonces, bueno, estamos en este momento en que se presenta la segunda solicitud. La segunda solicitud es muy parecida a la primera, la tercera solicitud con 12,5% de aumento, muy parecida, muy similar a la primera, donde los parámetros básicamente son los mismos de la primera solicitud. Y son los que usualmente se presentan. Son los que usualmente se presentan año con año, y esa es la que al final de cuentas se autoriza muy rápidamente.
Entonces, bueno, digo que es una discusión desigual en el sentido de que el regulador no se puede referir a ciertos detalles y no es propio tampoco estar en estos dimes y diretes de regulador y regulado, pero ahí están las resoluciones, ahí están los expedientes y bueno, el Instituto Nacional de Seguros es el único autorizado a hacerlos públicos si es que se quisiera total transparencia de qué es lo que pasó. Sin embargo, en términos generales, don Tomás, el INS, antes de llevar inclusive al contencioso, cuando se rechazaron las segundas solicitudes de tarifas, donde el SOA no subía el relato público del Instituto Nacional de Seguros es: nosotros hicimos una novedad, nos sentamos y descubrimos el agua tibia y descubrimos entonces que no era necesario subir el SOA y que todos estos años hemos estado equivocados, y entonces corrimos y en un mes descubrimos un nuevo modelo y se lo presentamos a su jefe, que es tan cerrado. ¿Su jefe o el No, su jefe. No, su jefe. Ellos dijeron su jefe, que es tan cerrado que no entendió el nuevo esquema con el cual se quería trabajar. Ese era el relato público, eso fue lo que dijo el INS en pocas palabras. ¿Podría referirse a algo de eso? Sí, sin duda. A ver, recordando fechas, hubo que solicitarle al INS por escrito, 7 de septiembre, que mandara las tarifas porque ya estábamos atrasados. Las primeras, pues ya estábamos atrasados. Permítame un segundo ir traduciendo esto a los que solo pagamos el marchamo y no sabemos nada de eso. Esto es decirle al INS: ¡hey! Ya viene el cobro del marchamo, acuérdense que tienen que mandarme las tarifas. Exactamente, ese es el punto. Ya se había hablado informalmente por teléfono, alguna reunión que nos encontramos, ¿qué ha pasado con...? Al final se mandó un oficio, 7 de septiembre. El 11 de septiembre, y no me olvido esa fecha, por el cumpleaños de mi hijo, el 11 de septiembre el INS presenta la solicitud. Y tan solamente... 4 días después de que ustedes se las pidieron. 4 días después, sí. Okay, pero la presentan como siempre. La presentan como siempre. Es el mismo esquema que hemos seguido los últimos años, y este 2 más 2 más 2 más 2 nos da un cálculo de 12% aumento en el SOA. En general, exactamente. Con una pequeña novedad que después la podemos explicar, pero en realidad no tuvimos tiempo ni siquiera de abrir ese expediente a profundidad en ese momento, porque ya para el 13 de septiembre, 2 días después, nos retiran la solicitud. ¿2 días? 2 días después, sí, 2 días después de que se había presentado, y 24 horas antes de la reunión que teníamos técnica, porque siempre el proceso es... Hay conversaciones preliminares como para ver por dónde va la siniestralidad y demás, para que no llegue en frío la solicitud. Eso no se hizo esta vez. Viene la solicitud, se hace una reunión técnica ya para ver el detalle de lo que realmente se envió, y entonces se prepara un cuestionario de temas que hay que aclarar, y con eso de repente hay una segunda reunión técnica, etcétera, y con eso es que se resuelve, y así ha sido durante 10 años. Y el reglamento de trámite de estos temas tiene 10 años también, o sea, los plazos son los mismos, la gente que está en el INS es la misma, los últimos 3 años ya habían llevado varios procesos de esto, entonces ese cambio fue el que esta vez es la ocasión en 10 años que más tarde se presenta una solicitud de tarifas. Es la primera vez en 10 años que se presenta tan tarde y con esta peculiaridad de retiro de tarifas y posterior envío de algo novedoso, totalmente diferente a lo previo, y es la primera vez en muchos años, los primeros años, tal vez el primer año de existencia de superintendencia, pues eran otros los procesos, pero sí creo que en los últimos 8 años que se hace pública la intención, y que el regulador se entera por la radio y por la prensa qué es lo que se estaba haciendo. Ni siquiera había llegado a la superintendencia cuando se hace público que nos iba a aumentar las tarifas. Permítame hacer una comparación. Es como si, por ejemplo, yo me pusiera una panadería y el precio del pan está regulado, ¿verdad? Y entonces yo voy a empezar a vender el pan en noviembre. Y entonces digo, mira, voy a calcular el precio del pan para venderlo, y entonces me llama la gran superintendencia de panes a decirme: Randall, usted va a poner una panadería, si va a empezar a cobrar en noviembre, recuerde que nosotros le tenemos que autorizar sus tarifas. Entonces yo corro ahí en la computadora a la casa y digo, bueno, tanto, vamos a ver cuál es el modelo que usan todo el resto de panaderías, es tanto, me da 400 colones el baguette, y se lo mando a la superintendencia de panes, le digo, voy a venderlo a 400. Pero después regreso a la casa
Y me siento y digo, no, hombre, es que con 400 nadie me va a comprar baguettes porque la gente está muy pobre y resulta que tenemos un problema fiscal y un montón de cosas. Entonces digo, yo quiero mantener el precio del baguette en 375. Entonces llamo a la superintendencia PAN y les digo, vea, deme la solicitud que yo le hice de los 400, que fue lo que me dio la fórmula, y entonces encontré un proceso mediante el cual la harina me rinde un montón más, pero nunca se ha hecho en este país. Es una cosa que yo acabo de inventar. La harina me sobra más, voy a echarle una onza menos de harina a cada baguette, y entonces le mando la nueva solicitud a la superintendencia Panes, que la revisa y dice, Randall, esto que usted está haciendo, primero es una idea novedosísima suya, que va a tener que explicarla porque no hay ningún criterio técnico que la apoye, y que diga que con una onza de harina menos usted va a tener más baguettes, así es que no puede hacer eso. Yo me voy para la casa un poco triste, ¿verdad? Entonces digo, no, yo quiero vender el pan al 375, voy donde un juez y le digo, señor juez, vea, es que en la superintendencia de panes son tan cerrados que no entienden la fórmula nueva que yo escogí para hacer pan, donde uso una onza menos de harina, y entonces duran un montón, y al final digo, bueno, si yo quiero vender pan efectivamente en noviembre, voy a tener que someterme a la fórmula que siempre se ha usado. Vuelvo a llamar a la superintendencia PAN y le digo, no, está bien, aquí están las tarifas, aquí está la receta original, ¿a cuánto vendo el pan? Y la superintendencia me dice, a 400, como ya le habíamos dicho, el baguette. Eso fue lo que pasó. En realidad, al final no, porque la superintendencia no le había dicho, era el mismo modelo del panadero en este caso, ¿no? Era la receta de las panaderías. Exacto, y tal vez hay una gran diferencia, y es que en el caso del panadero, la plata la pierde el panadero, que es un ente privado, que tendrá su negocio y verá cómo lo lleva. En este caso es una entidad pública. Es plata pública. Es plata, son recursos públicos, y entonces de ahí, si es su plata o la mía, pues la echamos ahí por el caño y nadie debería enojarse porque su plata es la mía, pero estos son recursos públicos. Y entonces lo que sucede al final es que hay una presentación de una solicitud de tarifas que no es sustentada técnica, legal y operativamente, y hay una serie de criterios por los cuales se rechaza y que están en la resolución, ¿verdad? Que no era suficientemente robusta la justificación, y entonces no nos daba la credibilidad que debería de dar para que cumpla una cosa que es muy importante, que dice la ley, que las tarifas sean suficientes. ¿Cómo funciona un seguro, Randall? Muchos pagan para beneficio de unos pocos que tienen los siniestros y los accidentes. Entonces, el seguro se financia con las primas, y si las primas no alcanzan, pues hay pérdidas. Y el seguro venía teniendo pérdidas ya 3 años, a pesar de que durante los últimos 3 años el mismo instituto pudo devolver recursos que habían ahí, que debieron haberse devuelto en años previos a la apertura, inclusive de sobrantes que había habido, y entonces se devolvieron. Entonces ya las tarifas habían tenido descuento los últimos 3 años y había tenido pérdidas. Y ya se estaba consumiendo, para este año se proyectaba consumir 9.500 millones de colones más o menos de las reservas excedentes. Cuando el seguro tiene utilidades, la compañía cobra su utilidad, el 6% que dice la ley, el sobrante entra a una reserva, y cuando esa reserva llega hasta el 25% de las primas, el excedente se le da a la caja del Seguro Social, como compensación de lo que ellos pagan. Y entonces el contexto era 3 años de pérdidas, un modelo que no estaba ajustando de repente suficientemente la siniestralidad, y una reserva de excedentes, que es el colchón que permite de repente hacer novedades, que ya iba a ser inexistente. Entonces cualquier pérdida ya iba a ir directamente al patrimonio de la institución, ¿verdad? De hecho, a mí me llamó la atención cuando don Elian vino y dijo, es que llevábamos 3 años calculando el SOA y siempre fallamos y nos falta plata y hay que empezar a comer las reservas. ¿El cálculo ha estado mal hecho, don Tomás? A ver, tal vez hay que explicar en las palabras más llanas posibles qué es lo que hay detrás de una tarifa de seguros. La institución aseguradora lo que hace es estimar, proyectar cuánto van a ser las pérdidas, cuántos son sus gastos administrativos, los gastos de comercialización a los agentes, y cuál es la utilidad
a efecto de poder distribuir eso entre los asegurados y cobrar una tarifa. Eso es. Entonces, los modelos estadísticos actuariales no son exactos, ¿verdad? Hay una aleatoriedad. El solo hecho que un año tenga más feriados que otro ya implica que ese año de repente va a haber un brinco en la siniestralidad, ¿va? Dependiendo cómo queda el fin de año, de alargada a las 2 semanas o semana y media, eso pega brincos en la siniestralidad. Y eso es así en el seguro y cualquier texto de estimación actuarial lo contempla. Para eso hay matemáticos y actuarios que revisan esos temas. Había fallado 3 años, pero había años previos que no había fallado tanto. ¿Qué sucede? Es que en el camino, y usted recordará la última huelga fuerte, reclamos por este tema con los motociclistas, fue en el año 2015, me parece, o 2014, y al arreglo que se llegó fue el arreglo más funesto que se podía haber llegado, que era baje la cobertura. Entonces, todo el mundo tenía 6 millones de colones de cobertura, excepto los motociclistas que tenían 3,5. ¿Por qué? Porque si tiene menos cobertura, pues hay menos siniestros para la compañía, entonces el precio puede ser menor. Que el tema es, o baja la cobertura, o controla el precio, controla la cobertura, o controla los siniestros, ¿verdad? Con algún programa de eficiencia. Entonces se le quitó eso a los motociclistas. Tragedia de 2 años, motociclistas a medio operar, que tenían que ser trasladados a la caja asumiendo un costo importante de esos accidentes, y entonces al final se llega a la conclusión de que no, que hay que volver a poner la cobertura en 6 millones. Entonces, por supuesto, si vengo con un modelo donde la cobertura es 3,5 millones para unos individuos y para otros de 6 millones, el modelo seguramente ahí hay algo que no pescaba y que no lo pudo capturar de la suficiente manera. Y habían hubo otros elementos de repente de gastos que se puedan haber imputado. El aumento de accidentes no estaba previsto. El aumento de accidentes, el aumento de ingreso de motos no estaba previsto tampoco, y todo eso va generando, ¿verdad? Entonces hay una tendencia en esa línea. Entonces el modelo estadístico es como decir, no sé, como el modelo no me sirve, lo boto y hago otra cosa. Eso no fue lo que se hizo tampoco. El modelo de tarifas sigue siendo el mismo, ajustando los años que corresponden, pues se suma un año adicional, la experiencia del último año, ajustando algunos parámetros, según dice la técnica de ellos. Es un modelo que es bastante robusto. Y entonces lo que se hace es que se proyectan los siniestros, y antes de distribuirlo entre todos los vehículos, se le hacen ajustes ad hoc. Esa es un poco la novedad que traía esos ajustes. Esos ajustes. Ok, la otra particularidad es que, se le envía a su jefe en septiembre, en septiembre, el 11 de septiembre se le envían esa primera propuesta de tarifas que daba un aumento promedio del 12%. Entonces, pero 2 días después la retiran. ¿Ustedes sabían como regulador que el INS estaba trabajando en un novedosísimo sistema de cálculo del SOA? No. Lo que pues yo supe un día antes que don Elian me llama, es que estaban pensando en hacer algo diferente y que sí iba a retirar la tarifa. Lo que me preocupa es que estamos muy atrás, ya muy contra el tiempo, y mañana era la reunión técnica. Y hasta ahí llegó la conversación, después yo me di cuenta. Ok, pero eso es septiembre. Eso es septiembre, sí, eso es septiembre, fue como el 12 de septiembre, más o menos. Formalmente, esa propuesta, la segunda, que hace el INS de mantener en cero el aumento del SOA, don Tomás, venía mal argumentada técnicamente. Insuficiente. Eso, y tal vez podemos entrar al detalle, pero hasta donde puedo el detalle. Sí, ¿no? El 18 de septiembre se anuncia en conferencia de prensa esta situación. Yo me enteré por la tele y por la radio y por los medios de comunicación, y llega 2 días después a la superintendencia, hasta el 20 de septiembre, solicitando que ya iba a ser 0 colones el aumento. Y claro, pues es que la gente se sorprende, pues, si nos va a beneficiar a todos, ¿por qué se opone el regulador? Se opone porque había un antecedente y porque la nueva solicitud no estaba robustamente
justificada en términos operativos, financieros y técnicos. Anunciar antes las tarifas a la gente, antes de que sean aprobadas, ¿es un irrespeto a la superintendencia? Más que un irrespeto, Randall, es que se generan expectativas no adecuadas, inconvenientes en la población, cuando se está anunciando algo que requiere autorización y no se ha autorizado aún. Podría ser un juego de presiones, ¿no le parece? Un juego de presiones es sentarse a decir, yo voy a pedirle a la superintendencia que no suba las tarifas, y si no me lo rechaza va a ser culpa de ellos que suban. Bueno, pues si era un juego de presiones, pues no resultó. Claramente, pero ¿verdad? La gente se molestó. Pero la gente se molestó, por supuesto, porque no hay un entendimiento de qué es lo que sucede, que hay que velar por la estabilidad de este seguro en el mediano y largo plazo. Y por eso el legislador define en la ley que tiene que ser suficientes esas tarifas. Y que sean suficientes no quiere decir que no va a haber pérdidas en el año porque se aprobaron las tarifas, no. Quiere decir que hay un modelo que la sustenta, y si el modelo no está funcionando, claro que hay una responsabilidad de la entidad aseguradora de seguir ajustando y mejorando ese modelo cada vez, como sucede con cualquier otro seguro, ¿no? Entonces, se hacen reuniones técnicas, se solicita información adicional, y aquí tal vez le comento cómo se evalúan entonces el modelo tarifario. El modelo tarifario es el mismo, ya lo conocemos, se detectan rápidamente qué cambios, ellos lo revelan, en realidad las discutimos. Muchas de esas cosas son decisiones de la entidad aseguradora. Lo que queremos estar seguros es de que están conscientes de lo que está cambiando y que están conscientes de lo que implica eso en el modelo. Punto y aparte, la novedad son estas reducciones. Es decir, el panadero proyecta y después dice, no, es que yo voy a poner mejor luces LED y voy a hacer un horno más eficiente y voy a, etcétera, 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 voy a lograr que el que me reparte el chiquillo del pan me cobre menos o que me reparten más panes, y pone una serie de supuestos, y entonces dice, entonces eso me da un ahorro de tanto y lo resto. Entonces, bueno, en realidad en el fondo está el modelo, pero hay como una reducción que hay que justificar. Y esa justificación es la que no estuvo totalmente lo que falta es el apoyada. cómo. El cómo hago todo eso. Sí, exactamente. Digamos, si yo soy el panadero entonces yo puedo decir, bueno, le voy a pagar menos a quien me reparte el pan, pero listo, nada más eso. Entonces la superintendencia de pan me dice, ¿y cómo? ¿Cómo le va a pagar menos? Porque resulta que usted está pagando el salario mínimo, resulta que los tiempos están ajustadísimos para entregar los baguettes en todas las casas y todas las panaderías que tiene que pagar. ¿Cómo va a hacerlo? Eso es lo que faltó. Exacto. Y entonces, cuando analizamos esas medidas adicionales, habían de todo tipo. Don Eliana se expuso aquí una campaña, una reducción de costos internos, hay una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, de esas, en esta segunda solicitud se incorporaron algunas. ¿Qué no viene en esta segunda solicitud? Que sí vino en esta tercera solicitud, perdón, que sí vino en la segunda. No viene lo de la campaña de prevención, de reducción de accidentes, y no viene el tema de reducción en la morosidad, que fue muy cacareado también, ¿verdad? Que es que si subo, entonces me dejan de comprar seguros. Entonces, estos dos elementos, ¿por qué no se incorporarían? Porque de ahí nos aporta información de viabilidad jurídica, nos aporta información de viabilidad operativa, y no hay razonabilidad dentro de lo que recibimos. ¿A qué me refiero? Lo de la reducción de la morosidad era una meta, una expectativa. Vamos a reducir en tanto porque vamos a coordinar más operativos de tránsito, pero eso no estaba bajo el control de la entidad. Y venía en la primera también. Cuando se subía 12%, ya venía lo de la morosidad también. Entonces no era un tema de que si subía o no la tarifa, era otro tema. Y no había ningún sustento estadístico atrás de que si yo subo bajo un punto porcentual, ¿qué pasa con la morosidad? Nada más lo que sucede históricamente. Y todo el plan de prevención, que nos parece maravilloso. Es decir, en esto el país se está matando en las carreteras, eso es cierto. Pero sigue sin explicar cómo.
Pero el plan de prevención es un tema más de política pública, de responsabilidad social, algo que hay que hacer algo para reducir las muertes y las lesiones en carretera. Totalmente de acuerdo, en eso en absoluto se puede, nadie creo oponer, pero el tema es que son programas de mediano y largo plazo. Hay 3 estudios muy concretos sobre ese tema. Uno, que lo conoce muy bien en la entidad aseguradora, es el Informe Mundial sobre Prevención de Traumatismos Causados por Tránsito del 2004 de la OMS. Este informe dice que cualquier cambio en conducta de los individuos, en conducta en carretera, en prevención y seguridad, toma de 5 a 10 y hasta 20 años. Y eso pues es contundente, ¿va? De un año para otro, programas que ni siquiera habían iniciado, pues no era válido incorporarlos con tanto optimismo. El segundo elemento, y se liberó hace unas par de semanas, es un estudio de la OCDE, realizado para la OCDE, que es un benchmarking, es un comparativo de seguridad vial en América Latina del 2017. ¿Qué nos dice ese estudio? Ese estudio nos dice lo mismo y trae todo un capítulo de recomendaciones en el tema de motociclistas. De temas que hay que hacer, de planes que hay que realizar, pero también es muy insistente en reducción de velocidad, eso es cambio de comportamiento, en medidas de prevención, uso del 100% de los cascos, sobrepoblación sobre la moto, que vayan 1 o 2, que vaya la capacidad de gente y no más allá de esa, y una serie de temas de seguridad adicionales que se proponen. Y este estudio es muy interesante porque nos da números, don Randall, que son también contundentes, ¿verdad? En el siguiente sentido, señala el estudio que los accidentes de tránsito en América Latina, el número de motociclistas fallecidos por millón de habitantes, año 2013, comparación con promedios de la Unión Europea. Unión Europea aproximadamente 6 por millón de habitantes. México 10, Chile 8, Cuba 5. Costa Rica y Argentina 37. Pero eso no es todo. Paraguay y Uruguay 93 y 87. Entonces, por supuesto, aquí hay que hacer algo para 2 cosas. Y todo este tema de prevención es importantísimo. Para no llegar a alcanzar a Paraguay y Uruguay con ese desastre, pero para bajar estas cifras que ya de por sí generan mucho dolor y mucha angustia en las familias. Y el otro tema es la proporción de víctimas, y del 2013 al 2017, 37 a 34. Es decir, marginalmente, estadísticamente lo mismo. No ha cambiado nada en 5 años. El otro tema es la proporción de víctimas fatales entre motociclistas comparados con el total de víctimas fatales en accidentes de tránsito. Costa Rica 2002, 17% de los fallecidos eran motociclistas. Costa Rica 2013, 27% de los fallecidos son motociclistas. Costa Rica 2017, 37% son motociclistas. Entonces no tenemos ninguna duda de que hay que hacer algo y que hay que involucrar a los colectivos de motociclistas en esta solución. Pero ahí no se acaba la historia. Hay un tercer documento. El país tiene una entidad pública que es la encargada de seguridad de tránsito, que es el COSEBI. El informe de la OCDE, una de las cosas que dice es que tiene que haber una entidad pública que sea la rectora, la que gobierne esto, la que impulse esto. Por cierto, en la junta directiva del COSEBI está el instituto también. Y esta entidad realizó un plan nacional vial para motociclistas 2015-2020. Ya está pronto, ya tiene 4 años de estarse ejecutando. Y no ha servido para nada. Y ese plan tiene muchas de estas cosas que se dice que se van a hacer adentro. Pero no ha servido, Tomás. Y donde vemos las estadísticas, pareciera que no ha servido. Entonces, eso es una de las cosas por las cuales, si bien estamos de acuerdo con todos estos planes, la evidencia nos dice que no es una solución de un año a otro, y la reducción en siniestralidad, en primas, implicaba entonces un altísimo riesgo de tener
pérdidas que son recursos públicos. Pero además el INS proponía cosas que no dependen de sus manos. Entre otras, hace un par de semanas, que es maravilloso también, una reunión con los alcaldes de los 8 cantones más siniestrales, y está muy bien, hay que reunirse con ellos. El COSEBI tiene que empujar eso, que los policías municipales ayuden con el control de tránsito, con control de velocidad, con una serie de... pero no está en sus manos, ¿verdad? Y si la reunión fue hace una semana, eso hasta que capaciten a los policías, hasta que pongan los puntos de control, que les den equipo, etcétera, se van 6-7 meses y se nos fue el año y no se impactó la siniestralidad y estamos en el siguiente autorización tarifaria. Aquí lo básico es que no demostró cómo hacer lo que estaba proponiendo. Es decir, yo recuerdo cuando presenté mi anteproyecto de tesis en la UCR, yo ponía cosas chivísimas en los objetivos, pero... ¿Y qué regañadas se llevaba? ¿Y cómo hacer esto? ¿Verdad? O esto que está poniendo no depende de usted no puede lograrlo solo. Me parece que en cierta medida podríamos entenderlos como lo que ha hecho el INS. Me quedan 3 preguntas respecto a esto, si puede me las contesta don Tomás, sí, entendiendo su rol de superintendente. El INS presentó una propuesta a la carrera para no subir el SOA. Bueno, si usted presenta una cosa un lunes y el miércoles lo retira y presenta la semana siguiente otra totalmente diferente, pareciera que ahí los tiempos no dan, ¿verdad? No dan. ¿A usted le parece que sí? Sí presentó una propuesta a la carrera. Si hubiera habido un planteamiento madurado de más largo plazo, seguramente no se hubiera presentado la primera solicitud. Eso lo entiendo como que a usted le parece que sí hubo un planteamiento a la carrera. Me parece que no fue oportuno. ¿Que sí? Que sí. Okay. ¿Le parece que en algún momento pensó, le parece a usted o a la superintendencia, que en algún momento pensó el populismo en la propuesta del INS? Me parece, en esto tal vez hago un paréntesis, fue en una semana complicada, estamos tal vez en lo peor de la huelga, por poner el contexto. Y digamos no, o sea, en todo este periodo, y usted da la noticia ahora que ya la Sala Constitucional mandó el voto y que ya va a arrancar el segundo debate, en todo este periodo, pues hemos tenido un ejemplo, creo yo, en el presidente Alvarado y en su equipo económico, doña Rocío Aguilar y los demás personas que los acompañan, de claridad con el país, de lo que puede pasar y de responsabilidad. Y tan así que lograron conjuntar un deseo, una voluntad en la Asamblea Legislativa para llevar esto adelante con un liderazgo en esa forma. Decían del presidente Alvarado hace unas semanas, yo no estoy aquí para ser popular, sino para arreglar las cosas. Creo que eso es un ejemplo para los funcionarios públicos de cómo hay que hacer las cosas y cómo hay que alinearse. Si hay que dar malas noticias, hay que enfrentarlas, porque metiendo la cabeza dentro del suelo no se resuelven. Los temas hay que enfrentarlos y resolverlos. Si el SOA tenía que subir, como al final dieron los números y subió, parece que eso debió haberse comunicado oportunamente y haberse llevado por los canales adecuados. Me parece que no fue afortunada la expectativa que se le generó al público con este anuncio demasiado tempranero, poco responsable en el sentido de que se le está diciendo a la población: hemos tomado esta decisión y vamos por esta línea, cuando no se llega al final de cuentas a sustentar técnicamente esa posición y sabiendo que hay un regulador. ¿Pero le pareció una propuesta populista? Justo el hecho de que no se usan estas cosas es por el cual el legislador quiere proteger estos regímenes con una clara concepción de que las tarifas tienen que ser suficientes y autorizadas por ello. Si queremos cambiar la ley, podemos llegar a ese tipo de situaciones. Me parece que cuando uno no entrega lo que debe entregar al público, no entrega la información y trata de buscar una solución alternativa que no estaba sustentada, puede caer en un nivel de populismo. ¿Esta le parece? Es más fácil, Randall, siempre decir que sí
algunos colectivos más organizados que a otros. Claro, por eso le pregunto si esta le pareció populista. Me parece que sí, que tiene algo de eso. ¿Sabe qué hace Nicolás Maduro en Venezuela para caerle bien a la gente? Le sube los salarios 400%. Pero la inflación es de 1.000.000%. Exactamente, eso es la parte que no dice, justamente. Respecto a eso. Y finalmente en este tema, ¿usted es futbolero, don Tomás? No, señor. ¿A usted le gusta algún deporte en particular? Yo nado. Dice mi señora cuando fuimos al médico, ¿y qué hace su marido? Nada. Y en realidad no estaba haciendo nada en ese momento. Ahora sí nada un poco. Están los árbitros que se fijan a ver si algún competidor sale antes o no sale antes, ¿verdad? Para sancionarlo. Yo no me imagino cuando los nadadores vienen que alguno pare a hablar con uno de los árbitros a decirle, hey, ¿cómo está tu mamá? Bien, vos. Ni siquiera eso, porque tiene que mantener una estructura completa. A mí me queda claro que las conversaciones informales no tuvieron ninguna presión sobre su jefe, pues estamos hablando de este tema. Pero ¿a usted le parece prudente que un regulado tenga conversaciones informales con el superintendente? Porque es que el viernes decía aquí don Elian, entonces, yo ya tuve una conversación informal con su jefe, y yo decía, suave, ¿cómo un regulado tiene conversaciones informales con uno con el que lo regula? Porque aunque el SOA no está en competencia, pero el resto de seguros está en competencia. ¿Le parece prudente? Sí. A ver, lo que se da, lo que no hay es sentarse, y evidentemente los resultados de este proceso lo dejan así de claro. No hay eso de sentarse a definir cosas en una mesa que vayan contra la técnica, ¿verdad? Lo que se da a veces es comunicaciones de voy por acá ¿cómo se llama? Con el SOA, claramente, concretamente con el SOA, antes de mandar las tarifas, generalmente una reunión técnica como para ver por dónde van la siniestralidad y demás. Pero yo no hablo de las reuniones técnicas, hablo de las conversaciones telefónicas entre usted y don Elian, por ejemplo. A eso me refiero, porque digo, usted puede, yo no tengo por qué no creerle, sentarse aquí a decir, no, lo único que hablamos es tal cosa. Y yo no tengo ningún elemento para no creerle ni a usted ni a don Elian. Claro. Pero no se vuelve un poco prudente, digamos, esas conversaciones, como para que las conversaciones siempre sean formales y públicas en lo que se puede, porque es un mercado en competencia. Generalmente son formales y públicas. Públicas no, porque son temas... Sí, por eso me decía a lo que se pueda. Generalmente son formales y públicas, por eso es que las resoluciones se refieren a lo que se presenta, y en esa línea las conversaciones que se puedan dar son más temas de coordinación que otra cosa. Lo va a mandar, no lo va a mandar, como le digo. Pero no le parece imprudente. ¿A él le parece imprudente? No, que si a usted no le parece imprudente. Es que don Elian dijo, yo ya hablé con su juez y me dijeron que si mandaba lo mismo me lo iba a rechazar. Hay algo de fondo. Eso se lo dije en la ¿cómo se llama? En la resolución, y está clarísimo en la resolución. ¿Y eso se lo dijo por teléfono también? ¿Perdón? ¿Usted se lo dijo también por teléfono? Lo que le dije es, si me va a mandar lo mismo con los mismos argumentos, ahí están ya las respuestas a eso mismo y a esos mismos argumentos. O sea, si no hay nada novedoso, es de esperar que eso no va a ser de recibo. Okay, eso para guardar la consistencia. Por eso no le parece imprudente las conversaciones. No, Randa, porque si ya hay una resolución en firme que no ha sido apelada, donde están las razones, y lo que se están sondeando es mandar nuevamente lo mismo. La respuesta es ahí están las razones en la resolución. Si viene sin ningún elemento novedoso y ya saben cuáles son las razones por las cuales se rechaza, pues seguramente el destino va a ser el mismo. Si no hay ningún elemento novedoso, pues no hay forma de cambiar el criterio. Igual le digo que el hecho de que estemos hablando hoy aquí en la tarde de este tema, significa además que no hubo ningún arreglo, digamos, entre el INSS y su jefe. Pero es que le pregunto si es prudente, porque yo no quiero que la gente piense como piensa Luis Carmona, por ejemplo, que dice, es que siempre, compadre, ha hablado, todo lo arreglan debajo de la mesa, regulados y reguladores en la misma mesa y salen listos. Pues eso es lo que la gente piensa en general. Pues creo que es claro que no ha sido así, ¿va? Hay una pretensión de pasar una prima que no fue técnicamente justificada, y al final se aprobó prácticamente lo mismo que se había retirado de la primera solicitud.
Don Tomás, permítame hacer una pausa comercial y regresamos para hablar del mercado de seguros en general. Perfecto. Que va a cumplir 11 años. Entonces, de apertura, yo como la saqué bien. 2:47, vamos a la pausa, la única que vamos a hacer. De hecho, a la gente que nos está observando por Facebook Live, que es mucha, yo le agradecería que quisiera hacer un ejercicio social. Yo les puedo contar, por ejemplo, yo debo mi carro, eso significa que mi carro tiene seguro, porque en el banco donde está prendado, el banco me exige que estés asegurado para que tenga una prenda. Mi casa está hipotecada, el banco me exige que tenga un seguro de la casa para que tenga la hipoteca. Pero usted nos puede contar si usted tiene un seguro que usted haya decidido comprar, de vida, un seguro de salud, un seguro para su casa, un seguro para su carro libre. Si lo tiene, ¿por qué lo tiene? Y si no lo tiene, ¿por qué ha decidido no comprar o nunca le ha interesado un seguro de ese tipo? Yo les agradezco realmente que compartan con nosotros sus criterios, porque del mercado de seguros voy a hablar con don Tomás al regresar de la pausa. Son 2:48, ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices por Radio Monumental. Dos de la tarde con 52 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos con don Tomás Soleil, es superintendente general de seguros. Ya hablamos sobre Marchamo, pero quisiera hablar sobre el mercado de seguros en términos generales. ¿Usted cómo lo calificaría? Vamos a cumplir 11 años entonces de la apertura de seguros, don Tomás. ¿Es pujante, es tímido el mercado de seguros en Costa Rica? Tal vez le doy un dato así que creo que dice mucho de lo que ha sucedido en el mercado. El mercado ha crecido en estos 10 años más de 2 veces, se ha duplicado, pero el pago de siniestros se ha casi triplicado. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada colón que se paga ahora de cobertura, está recibiendo más el consumidor, y eso es lo que ha provocado la competencia. Tenemos 13 compañías, unas muy especializadas en unos nichos y otras en otros. Hemos pasado de tener 49 productos en el año 2009 registrados a tener casi 800 productos, ¿verdad? Donde el consumidor pues tiene mucho más cómo cubrir sus riesgos de vida, de salud, de accidentes, del vehículo, etcétera, y eso hay casi 800 tipos de seguro. 800, más que todo 800 productos registrados. Algunos, las compañías repiten. Claro. Vehículos son 5 compañías en competencia, vivienda igual, etcétera, y eso ha provocado además cambios profundos en la manera de servicio al cliente. Las compañías que han venido, muchas de afuera, traen un conocimiento que no teníamos acá, y un periodista siempre me preguntaba, ¿y cuáles son los productos novedosos? Y lo triste es decir, bueno, hay muchos productos novedosos, pero que son viejísimos en el mercado mundial, ¿verdad? Hace 20 años se vendían en otras partes, aquí no se había vendido. Entonces, en realidad, pues la apertura ha provocado como un soltar, ¿verdad?, la creatividad que en estado de monopolio difícilmente el proveedor tiene ese cuidado en control de costos y en satisfacer la necesidad del cliente, sino que más bien ofrece lo que tiene, y el que viene al supermercado pues compra lo que hay, no tiene incidencia en ese modelo. Hace un año usted le dio unas declaraciones al Financiero cuando le preguntaba sobre qué le parecía, digamos, la pujanza del mercado de seguros, y usted puso 3 elementos que complicaban, digamos, el mercado. El primero que señaló fue, y eso creo que esto va con el seguro de salud, que va la sensación de seguridad que tenemos todos con el seguro social en Costa Rica. El segundo elemento es que es un producto muy complicado, con un retorno que no es rápido. O sea, usted no ve un retorno a menos de que pase algo. No es tangible. O sea, si usted paga el seguro del carro todos los meses y nunca tiene un accidente, usted nunca vio ningún retorno inmediato. Y el tercero es que la gente tiene la impresión de que es muy caro el producto. Y recuerda que le pregunté a la gente antes de ir a la pausa si tenían o no tenían.
le voy a leer algunos de los comentarios porque cuando uno ve la misión y la visión de su GS, los usuarios son lo principal, ¿verdad? Dice, ya lo voy a decir porque subí mucho. Dice Freddy, yo tengo mi carro asegurado, está libre de gravámenes, el seguro de vida es por el trabajo y el de la casa porque está hipotecada. Tomé la decisión de asegurar el carro porque aunque uno sea prudente en la calle hay cada elemento que no está exento de un accidente. Víctor dice, no tengo seguro porque si pasa algún siniestro siempre se sacan el tiro y hay que hacer 1000 vueltas para que le den a uno una miseria. Luis dice, yo tenía el carro prendado con seguro, cuando pagué el carro decidí comprar el seguro del carro para cubrirme yo y a los demás. Tengo seguro de vida que me lo brinda la empresa y si fueran más económicos tal vez me hubiera pagado uno yo antes o le pagaría a mis familiares. Mario Alberto dice, los seguros autoexpedibles son un producto inútil. ¿Qué utilidad tienen para el cliente? Ninguna. Podría dar una sola ventaja de tenerlo. Yo voté 2 años y estoy tan arrepentido de pagar $45 por mes a la basura. Pablo Bonilla dice, el SOA y otros seguros obligatorios deberían poder expandirse, debe ser en cualquier aseguradora del mercado. El INS como único recaudador de esto sigue teniendo una ventaja artificial en el mercado de los seguros. Abel Aguilera dice, tengo seguro full a mi moto y pago cobertura adicional en el marchamo. Además tengo un seguro de vida pensando en mi hijo. Luis Ro dice, los que pagamos seguro aparte, ya sea por el préstamo o por decisión, deberían rebajarnos la parte del seguro del marchamo. Pablo Bonilla dice, yo tengo seguro, pero me preocupa que los trámites se han vuelto más engorrosos en cada accidente. Jonathan Reyes dice, no tengo seguro aparte, las aseguradoras tienen call centers llenos de expertos en buscar excusas para decir lo siento, eso no lo cubre. Por ejemplo, nos da un ejemplo, en la oficina pagábamos uno que incluía servicio de cerrajería, una vez se nos quebró la llave dentro de la cerradura y nos dijeron que el seguro solo cubría abrir el portón, pero no sacar la llave de la cerradura, que eso es muy interesante, creo que todos tenemos alguna historia de esas. José Pablo Tijerino, tengo aseguradas mis tarjetas y no me parece que se esté haciendo un buen trabajo a nivel de regulación, venden por teléfono, no dan detalles de los términos y las condiciones, además nunca envían el contrato por escrito, finiquitar el seguro es un calvario, para el que comercializa, el banco, no es el que los puede cancelar, por lo que hay que llamar a otras empresas, las aseguradoras. Y José Luis Arce que dice, mis felicitaciones a don Tomás, da gusto escuchar a un superior técnicamente sólido y con valentía. Muchas gracias a don José Luis. Quitándole la felicitación al final, usted ve, todos tenemos las mismas preocupaciones. O sea, realmente algunos tienen una impresión de que los seguros son muy caros, otros de que los trámites para el retorno son muy complicados. Otros que las aseguradoras son unos enormes monstruos que andan simplemente en busca de quien pague primas y después cuando usted reclama realmente cuesta un montón. Hay otros que sienten que falta información. Yo le cuento, don Tomás, yo me di cuenta lo que cubría el seguro de mi casa que está hipotecada porque una vez me encontré un folleto de un seguro y yo dije, mira, cubre cerrajería, mira el vidrio, mira y desde ese momento lo he usado un montón de veces, pero no lo sabía. Y es un poco engorroso encontrarlo también en las páginas de internet, por ejemplo, de las aseguradoras. ¿Siguen siendo esos los problemas? Vamos a ver, ¿son problemas reales o son problemas de percepción de la gente basados a veces en mitos? Sí. Pongámoslo así, el seguro es un arreglo, es un negocio al final de cuentas, en el cual el que la compañía no pague da mala publicidad y le quita transparencia al mercado. Entonces, sí hay un esfuerzo en este momento por parte de Superintendencia, un proyecto grande de lograr incorporar esa variable de trato justo al cliente, conducta de mercado, con mayor peso todavía. Las quejas que recibimos hoy en día, pues no le llegan ni a los tobillos a las cosas que recibíamos en el año 2008, 2009. Ha sido realmente un cambio importante. Pero retomando esas cosas que si hace un año dice usted, le voy a creer, porque en el financiero pues son temas que yo he tocado. El seguro tiene esa característica, que es que yo pago por algo que no quiero recibir. Sí. Si usted paga un seguro de vida, realmente no se quiere morir, ¿verdad? Pero le da la tranquilidad de que si muere, ahí queda una plata para poder apaciguar las necesidades económicas que queda cualquier familia cuando el padre o la madre de familia, el jefe de hogar, parte. Igual con el vehículo. Lo importante no es tener casi de repente ahorrado asegurado el vehículo
por pérdida total, por si acaso yo pierda mi patrimonio. Eso es parte del patrimonio. Hay coberturas como la responsabilidad civil, que si uno se ve envuelto en un accidente muy aparatoso, que pueda haber fallecidos, lesionados de por vida, las demandas civiles son enormes y entonces hay que fijarse en este tipo de coberturas. Ojalá nunca la tenga que usar, sí, claro. Ojalá el seguro nunca se tenga que usar, pero le da esa tranquilidad, debe darle esa tranquilidad al individuo. La superintendencia tiene desde hace rato una oficina de atención de quejas y reclamaciones, donde cuando hay una diferencia entre el asegurado y la aseguradora, puede presentarla primero en la oficina de protección al consumidor de la aseguradora. Todas tienen que tener una oficina abierta, ya están en la página web de la superintendencia cuáles son las de cada aseguradora, y en segunda instancia, si no está satisfecho, a la superintendencia. Hace 10 años no teníamos, digamos, los reclamos típicos era: me declinaron el seguro y ni siquiera me dicen por qué. Bueno, la ley dice que tienen que darle un dictamen razonado, etcétera, de por qué se está rechazando el seguro. Y aquí, además de la expectativa de la gente de que yo compro algo que no me da valor tangible, tan inmediato, pero es un valor psicológico, tranquilidad, es complicado eso. Pero lo que es más complicado es cuando la persona tiene de repente expectativas más allá de lo que realmente le puede dar el seguro. El seguro no lo cubre todo, el seguro de vida no cubre la muerte siempre. Tiene exclusiones por suicidio, a veces por asesinato, por muerte violenta, a veces tiene exclusiones por conmoción pública, etcétera. O sea, hay una serie de exclusiones y así funciona el seguro. Pero si falleció en circunstancias normales o accidental y lo cubre, debe de cubrir el seguro. En eso las compañías tienen que mejorar muchísimo, porque eso es lo que le da transparencia al mercado y le da previsibilidad a los asegurados. Y en lo comercial también hay poca... Y esto va de boca en boca, ¿sí? Durante, en el sentido de que si yo compré un seguro funerario y se muere la persona a la cual iba a financiar el funeral y me tardan 3 semanas en pagarme, pues no tiene ningún sentido. O si tengo asegurado el vehículo, me choco, pérdida total, y tardan 7 meses en indemnizarme, pues eso no tiene ningún sentido. O me piden que desinscriba el carro, que le pague al banco, que cosas de ese tipo que son absurdas. Ese tipo de cosas deben corregirse si es que todavía se están dando, y allí la oficina de la superintendencia interviene en varias circunstancias y se han corregido varias cosas. En la oficina pueden pues llamarnos al 2243-5108, ese es el teléfono de atención al público para consultas. Las asistentes administrativas de la SUGESE están entrenadas y capacitadas para poder dar respuestas a casi 200 preguntas frecuentes que tenemos ahí en la web, o en redes sociales por Facebook o Twitter, o a SUGESE CR, y o al correo electrónico sugese@sugese.fi.cr. La superintendencia quiere ser un ente cercano y poder ayudar en estas circunstancias, y se han hecho varias intervenciones de cosas que estaban mal y que se han corregido. Sí, me parece, no sé si usted lo comparte, que sí falta publicidad en muchos sentidos. O sea, vamos a ver, lo voy a poner el caso de un regulado, el INS. El INS tiene un montón de publicidad con el marchamo, pero es el marchamo y ellos son los únicos que cobran el SOA, ¿verdad? Pero si yo le pregunto hoy a los costarricenses cuántos conocen de los casi 800 productos que hay, resulta que uno normalmente solo conoce el de la casa, pues paga la hipoteca, o el del carro. Hay un poquito más en seguros de vida o de salud, particularmente el de salud, digamos que está siendo un poquito más pujante. Claro. Pero usted no ve los medios llenos, por ejemplo, de publicidad de aproveche nuestro nuevo seguro de tal cosa. Es como que va a nichos muy específicos, ¿verdad? Sí, mucho eso es lo que ha sucedido. Cuando se da la apertura, las compañías que ingresan pues encuentran ya una estructura y una cultura de seguro arraigada de muchos años, y entonces el ir rompiendo esos esquemas es difícil. Las compañías van atacando ciertos nichos donde podían irse acomodando, pero es totalmente cierto, uno no ve seguro de automóviles, ofertas o publicidad o mucha bulla publicitaria, ¿no? El seguro se vende mucho en esa primera capa por medio de los corredores.
Entonces, si una persona quiere ver si hay algún seguro adicional al que está en este momento amarrado, busca un corredor y gratuitamente el corredor va a hacerle la... Claro, pero ojo, el esfuerzo viene del usuario. Ese es el detalle. Sí. El esfuerzo viene del usuario, es uno. Y segundo, que hay 2 quintiles que entonces quedan desprotegidos completamente de los seguros, ¿verdad? Porque entonces los seguros, el nicho particular, en términos generales, es clase media, media alta y alta. Hay otros donde el nicho claramente es clase alta. Sí, pero ¿sabe una cosa? Además, ha cambiado eso y algunas compañías que están más bien trabajando el nivel 2 y 3. Uh-huh. El nivel de pobreza es más difícil porque hay muchas otras necesitadas antes, pero el 2 y 3, donde ya sí hay clase media baja, digamos. Clase media baja y clase media donde se están incorporando por medio de asociaciones solidaristas, de cooperativas, etcétera, una serie de esfuerzos en esa línea. Hay una gran tarea, no solo en el tema de seguros, en el tema de educación financiera en general. Sí. Y aquí recuerdo una frase de mi bisabuelo, don Tomás Oleiguel, que fue el creador del Instituto Nacional de Seguros, quien impulsó la ley, que dentro de uno de sus discursos señala, en el Parque España está la placa rescatando esa frase, la obligación que tiene el Estado, estamos hablando de 1924, el Estado de educar a su población en las virtudes de la previsión y el ahorro. Estamos hablando de educación financiera en 1924. Ya han pasado 90 años, prácticamente 100, y todavía seguimos hablando de educación financiera. El país tiene que hacer un gran esfuerzo, el regulador, el mercado, tienen que hacer un gran esfuerzo por educar financieramente a sus pobladores. Comunicarles, enseñarles que el seguro tiene un valor agregado, que es ser el colchón cuando todo falla, cuando lo que yo no puedo controlar, un huracán, un terremoto, un terraplén, un accidente, tránsito involuntario o voluntario, no voluntario, ojalá no. Con la culpa de uno, digamos. Con la culpa de uno, pero no intencional, la muerte, la enfermedad. Hay una red de protección social del país con la Caja y con otras instituciones que es una red básica, muy generosa a veces, pero hay congestión y hay fila. Entonces, la gente puede tener acceso a una red adicional a aquella, que pueda resolverle los problemas rápidamente. Entonces, ahí falta educación financiera, falta conciencia de lo que es el riesgo. Está la caja, sí, está la caja, pero a menos que usted venga a un accidente muy fuerte y lo metan con los pies por delante a emergencias, hay una congestión de servicios de varios años en listas de esperas y demás. Igualmente con temas como la invalidez. De un accidente que invalida a una persona, se le frustra el proyecto de vida. Una muerte temprana del jefe de familia frustra la educación de los hijos. Entonces, es ese pensar que decía mi bisabuelo en la virtud de la previsión. No le puedo pedir todo al Estado. Y bueno, está el mercado de seguros, que es una herramienta que permite esa red de protección adicional que yo intencionalmente busco. En la superintendencia sí tenemos algunas líneas de comunicación en eso, por varias vías, y estamos trabajando ahorita. Este año se trabajó todo el año en una consulta informal. En enero, febrero sale en consulta un reglamento de seguros inclusivos, que la idea es poder diseñar productos. Ahí decía un colaborador en redes, un participante, que los seguros autoexpedibles no sirven para nada, y que pagué tanto, pagó eso, pero si hubiera enfermado le hubiera dado una indemnización el seguro en los términos que dice el contrato. La idea es que por medio de estos seguros autoexpedibles, por medio de esta regulación, las compañías diseñen productos más accesibles, más entendibles, que no haya duda, que sean fáciles de vender, porque sean fáciles de cobrar también, ¿verdad? Sí, claro. Y que se genere ese equilibrio y poder por esa vía darle un valor agregado a mucha gente que dice que son muy caros. Bueno, eso es una puerta de entrada inicial para el seguro y para empezar a tener esa inquietud por la previsión individual, que son muy complicados. Hay que trabajar mucho en la simplicidad de las pólizas, ¿verdad? Hay lenguaje muy técnico, eso hay que seguirlo bajando. En este reglamento queremos hacer, por lo menos para empezar en este segmento,
que estos productos sean sencillos, de un clausulado corto, ojalá 2 páginas, 3 páginas máximo, con exclusiones mínimas, no más de 3, 4 exclusiones muy bien establecidas, y que si es de muerte y no cubre, no sé, suicidio o asesinato. ¿Usted ha leído el folleto del seguro del carro? Lo he leído, Randa, por supuesto. Yo no lo entendí, yo lo leí 2 veces, a ver si entendía algo y no entendía nada. Voy a tener que hacer una confesión aquí también, entonces. Dígame, sí, es complicado, es un lenguaje complicado. Dice, si el HN, si es la cobertura H, y uno dice, no entendí nada. Entonces mejor, cada vez que me pasa algo, ya me dice, ¿esto me cubre? Y entonces, parte del problema es ese, que entonces, cuando se lo venden, el agente, si es responsable, o el corredor, le va a explicar muy bien. Sí. Y si es responsable, lo va a acompañar, que esa es su función, cuando hay un siniestro y en adelante, para poder ejecutar su seguro. Entonces, en esa línea hay que también trabajar mucho el lado de la sensibilidad de los intermediarios. Pero sí es complicada el lenguaje, y en eso creo que el mercado está debiendo. Ahora, si usted toma la póliza de vehículos de hoy y la compara con la del 2008, debe ser mucho más sencillo. Es muy interesante el cambio que ha habido. Seguramente que sí. A mí en el mercado, si me lo permiten, el mercado seguro se me parece un poco al mercado de las pensiones complementarias, que es, digamos, el ejemplo más cercano que nosotros tenemos. Monumental, por ejemplo, noticia, Monumental tiene un cliente comercial que es una operadora de pensiones complementarias, y que tenemos 5 años de trabajar juntos en una sección de educar a la gente. Cuando yo me siento con ellos a evaluar lo que ha sido un año, por ejemplo, y realmente es muy interesante cómo hace 6 años la gente no tenía una sola idea de que era una pensión complementaria voluntaria, por ejemplo, porque tenía la previsión de que era carísima, ¿verdad? O que era enredadísima. Y entonces hemos visto cómo cada año, y ya llevamos 6 trabajando juntos, hemos visto cómo cada año existe, inclusive las preguntas de la gente se van tecnificando, porque ya no es descartar el plan voluntario por sí, sino preguntar cómo puede pagar el plan voluntario, por ejemplo, un plan de pensiones voluntario. Y eso a mí me resulta muy interesante, porque yo sí noté, y no solo con la empresa que tenemos el convenio comercial, porque yo sé, y se los he dicho a ellos, hay un montón esperando que en algún momento lo dejen libre para entrar de una vez, porque si hubo un cambio, en algún momento hubo una intención de las operadoras de pensiones de decir, démosle vuelta a esto, somos nosotros los que tenemos que llegarle a la gente, porque la gente, solo porque se aprobó en 2000 la ley de protección al trabajador, entró a regir en 2001, pues se aprobó en 2000, porque la gente no va a decir, bueno, listo, ya, ahora voy a ir a comprar mi pensión voluntaria, eso no va a pasar. El esfuerzo tiene que venir al revés. Puede ser que en algún momento los seguros en general se dé ese cambio de cultura, que entiendo que podría ser mucho más lento, que tenga que ver con la responsabilidad de las 13 aseguradoras que hay para llevarle mayor información y facilidad a los usuarios, que finalmente viven de eso. Así es, y mientras menos, y no solo conocer el mercado, es lo que sí usted hace un momento, es ese trato justo y equilibrado de que lo dice la ley. Si hay duda, en caso de duda, hay que resolver en beneficio del asegurado. Si la letra no es clara, hay que resolver en beneficio del asegurado. Y eso lo va a decir cualquier juez en cualquier momento, claro. Pero hay que resolver esos conflictos a nivel administrativo, no a nivel judicial, porque si no se lleva toda la vida. Si no se lleva toda la vida y además disminuye la reputación de los asegurados. Sin duda. Le pregunté ahora que si era futbolero y no pegué. Pero ¿algún momento ha visto Harry Potter usted? Sí, claro. Bueno, en el banco Gringotts, que es el banco de Harry Potter, están todos los bichitos así esperando que llegue cualquier cliente para quitar la plata, ¿verdad? Y el oro. De los comentarios que he leído por acá, hay un montón de gente que tiene esa impresión de las aseguradoras. O sea, que simplemente es esperar que alguien compre un seguro. No importa si lo usa o no, si lo entendió o no, pero la cosa es vender seguros. Bueno, ese es el relato, quieran o no, sea cierto o no, que la gente tiene de las aseguradoras. Y eso hay que corregirlo. Sí. Porque es responsabilidad de las aseguradoras. Sí, señor. Porque es una mala práctica comercial vender por vender. ¿Sí? Y la idea nuestra es que el mercado crezca de manera sostenible. ¿Y cómo es que un mercado crezca de manera sostenible? Cuando da productos de valor agregado al asegurado, cuando le da productos que resuelven problemas reales de los asegurados, y cuando se paga hasta el último centavo que se debe de pagar de un contrato.
Y ahí hay mucho que trabajar en el tema de transparencia, y si no hay transparencia en un mercado y si no hay resultados, pues el mercado no va a crecer y no va a hacer crecer sostenidamente. Anualmente se pagan 500 mil millones de colones, 600 mil millones de colones en prestaciones, en siniestros. Entonces, sí se paga. Hay casos en que o el cliente tenía expectativas desbordadas de lo que era el cliente por una mala venta. Sí. Una compañía puede vender un muy buen seguro, pero venderlo mal, y entonces no cubre lo que la gente creía que le cubría, o puede estar vendiendo un pésimo seguro y lo vende excelentemente, y al final de cuentas no le sirve tampoco al cliente. Entonces ahí sí hay mucho que trabajar, pero se ha mejorado mucho en los últimos años. Falta como el 99% del recorrido todavía. De hecho, don Tomás, estaba revisando unos datos que presentaba el Financiero en enero de este año, enero de 2018, señalaba que la penetración en Costa Rica era, en ese momento, no sé si ha aumentado, 2017, era del 2%. Del PIB, sí. Sí, del PIB. 2.20. Ok. Y que en los países con mercados desarrollados ese monto andaba cercano al 8%. Entonces nos queda una buena parte, tenemos mucho para crecer todavía. Y también decía, por ejemplo... Hay un estudio de Fundación Señor. Mafre que Ajá. dice que el mercado de seguros, desde Latinoamérica, pues el de Costa Rica en particular, puede ser 4 veces más lo que es. Ok. Que hay una brecha de protección, es como le llama. Creo que es el mismo estudio, podría crecer 4 veces más. Es el que hizo Latinoamérica, Centroamérica, Costa Rica. Claro, que es el que dice que el mercado, por el nivel de ingreso per cápita, el tamaño de la economía, podría ser hasta 4 veces más grande de lo que realmente es. Uh-huh. Y le doy otro dato. Cuando uno lo ve en términos reales, en términos del PIB, el pico más alto que ha tenido el mercado de seguros fue en los años 70, años 71, 72, que fue casi de un 3%. Y de ahí perdimos casi hasta el 1.2, 1.4, y se volvió a recuperar en estos últimos años. ¿Qué quiere decir? Que el mercado ha perdido en estos 40 años un pedazo, a pesar de haber estado en condiciones monopólicas. Ahora que hay pues más oferta, el ingreso per cápita es mayor, hay mayor poder adquisitivo, es posible que esa dinámica permita el crecimiento, pero te quiere acompañar un crecimiento sostenible, productos que den valor agregado, productos que tengan trato justo al cliente, y productos que sean fáciles de cobrar, y las compañías tienen que hacer un gran esfuerzo en el elemento postventa. Uh-huh. Usted diseña un producto, el canal por donde lo vendo, la atención del siniestro y el servicio postventa. Y ahí es donde de repente se viene la mayoría de las quejas, porque ese momento, la verdad, se murió la persona, pagó o no pagó, choqué, me arreglaron rápido el carro o no, me resolvieron rápido para ir al taller o no, claro. Me enfermé, me respondieron rápido, me devolvieron el dinero, me pagaron directamente al hospital las facturas, o me quitaron cosas que yo no sabía. Sí, aquí están en el inciso 4 de la letra 17 de la letra Z. ¿Va? Dice que en caso del N, que está en el artículo precedente, no le aplicaba. Entonces, esas cosas son las que debe de seguirse corrigiendo, y el mercado de seguros internacional tiene un poco esa reputación a nivel internacional. Un montón de chistes, usted pone caricaturas de seguros en solo Google, aquí no le salen cantidades, ¿verdad? Solo aquí no, aquí tiene esa reputación, pero no hay memes. ¿Y sabe por qué no hay memes? Porque la cultura no está arraigada en seguros. Exactamente. Es justamente cuando empecemos, igual que con la telefonía, hoy hay más chistes y memes que hace 10 años, porque eso no pasaba. Y en este tema de yo sigo pensando, don Tomás, que la información es clave, y que eso ha sido una falencia, no de su juez, por supuesto, sino de las aseguradoras. Y hay un ejemplo que creo que todos podemos, porque todos pagamos el marchamo, todos podemos tener el mismo ejemplo, pero por ejemplo, cuando usted tiene su carro asegurado por aparte, porque lo tiene prendado, porque le tiene un seguro el carro, resulta que tiene una protección bastante más amplia que el SOA, digamos, en términos de accidentes de tránsito, por ejemplo. Igual usted llega y paga SOA, porque tiene que pagarlo, porque es obligatorio. Usted paga SOA, aunque tenga un seguro aparte, ¿verdad? Que ese tema ahora se lo pusieron por ahí, está interesante, que porque la gente que tiene seguro voluntario tiene que pagar SOA si ya tienen una cobertura más amplia. Y entonces el año pasado me pasó con varias gente que llegaba, pagaba el marchamo, pagaba SOA, y entonces inmediatamente el cajero venía y decía, y aquí hay este seguro también que se llama Subida, que le duplica el... Y dice, páguelo. Y yo le pregunté a la gente, ¿y usted tiene seguro aparte? Sí, ¿por qué pagó el otro? Digo, si ya el otro le está cubriendo un montón de veces el SOA. Ah, bueno, no sabía.
porque resulta que no sabía, y no sabía que el seguro de la casa cubre taxis al aeropuerto, y no sabía que cubre las ventanas rotas, y no sabía que si usted se queda sin batería van y se la recargan, pero no le traen otra batería, solo le recargan la que tiene. Ese detalle es el que a mí sí me parece que ha quedado un poco debiendo a las aseguradoras en particular. Yo ahora estaba revisando las estadísticas que ustedes tienen en la página, no terminé de ver la lista de seguros, entonces, o sea, yo dije, voy a intentar aprenderme la memoria. Así, con toda sinceridad, hay muchos. Es inseguro, porque resulta que decía, bueno, seguros generales, agrícolas y pecuarios, automóvil, aviación, caución, crédito, incendios y líneas aliadas, mercancías transportadas, otros daños a los bienes, si bien es una subdivisión, construcción, valores, robo, maquinaria y equipo, tarjetas diversos, pérdidas pecuniarias, responsabilidad civil, vehículos marítimos, seguro de asistencia, ramos generales. Cuando llegué ahí yo dije, bueno, ya no me lo voy a aprender, pero la lista sigue muy para abajo: accidentes, salud, rentas, vida. En beneficio de la página, ese es un listado internacional para efectos estadísticos, ¿ah? Pero aquí el consejo, todos tenemos necesidades y enfrentamos, la vida es enfrentar riesgos y contingencias a diario, ¿verdad? Uno sabe, cuando se acuesta a dormir, uno no sabe si se va a despertar y al día siguiente no sabe lo que le va a pasar, y así es de trágica la vida, pues sí es de hermosa la vida también, ¿verdad? Si no, no sería interesante. Exactamente. Pero entonces hay soluciones de seguros para ciertas contingencias. Lo que tiene que hacer la persona, la familia, es sentarse y pensar en cuáles son sus riesgos y en qué etapa de la vida está. Si es un matrimonio joven, el otro día mi hijo me decía, se colegió, y me decía que va a agarrar el seguro de vida del colegio de ciencias económicas. Y lo tomó él, y le digo, y los puso ustedes de beneficiario. Y dije, mijito, yo esperaría yo fallecer antes que vos, te agradezco mucho. Ese es un seguro colectivo que igual le cobra más mayor o más menor, pero me gustó la actitud de irse asegurando. Le dije, busquemos ya, como primer paso está ese muy bien, pero podrías ir pensando en tu ciclo de vida. Hay seguros donde yo podría retirar un capital un poco más adelante para un proyecto. En este momento no necesitamos, a Dios gracias, una indemnización porque no somos sostén, no eres nuestro sostén, ¿verdad? Pero hay, de repente, en tu edad, hay otras necesidades, el tema de salud, de accidentes, claro, están más activos. Cuando se casa un matrimonio joven, están los temas de salud, de maternidad, etcétera. Cuando ya los hijos están creciendo, accidentes escolares, seguro de vida para que no haya un proyecto truncado, que esos niños no queden sin educación, seguro de invalidez, seguro de los elementos patrimoniales más importantes, la casa. Claro. Realmente la gente hace un esfuerzo enorme de toda su vida por comprarse una casa y lo puede perder en 2 segundos por cualquier evento de naturaleza o humano, ¿va? Igualmente, ya cuando están mayores, seguro de salud, si se compra ya cuando uno está mayor, es carísimo. Así es. Igual se va encareciendo, pero es mucho más caro un seguro de vida también cuando uno está mayor, que si lo compra tempranamente y lo lleva toda la vida para esas distintas contingencias. Entonces, ahí la recomendación es: vean cuál es el momento de vida que están teniendo y cuáles son las cosas que más les preocupan. Si yo falto, ¿a quién le falto? Más de lo sentimental en el apoyo de proyecto conjunto de vida. A eso me refería yo, don Tomás, discúlpeme, cuando le decía que también las aseguradoras quedaban debiendo, porque es que, por ejemplo, yo puedo imprimir esta hoja hoy, ¿verdad? Ir en la noche a donde mi familia y decirle, mira, pongámonos a pensar, nosotros necesitamos un seguro agrícola y pecuario. Eso no lo va a lograr. Eso no va a pasar, exactamente. No va a lograr. Ni ponerme, porque lo básico uno lo piensa: carro, casa, salud, vida. Listo. Pero resulta que hay un montón de productos más. Si usted tiene tarjeta de crédito, hay seguros para la tarjeta que no se la usen. Si usted se le meten a robar la casa, los bienes de la casa, hay un seguro especial para eso. Hay una cobertura adicional a la de la casa. Exactamente, para esas cosas. Hay un montón de cosas diferentes que usted puede ir asegurando. Digo, Maradona aseguró las piernas, que no va a asegurar uno. Sí, pero es que son otras piernas, ¿verdad? Pero bueno, el tema ahí sí es un poco hacer conciencia. Hay que hacer ese clic
lo que decía mi bisabuelo, de las virtudes de la previsión, ¿verdad? De los dos, se la compro para los dos, de las familias. De las familias y de las empresas. Así es. Las pequeñas empresas, lo que sucedió con Huracán Otto y con Nate es terrible, ¿verdad? Pues, zona rural, el sector asegurador costarricense indemnizó un monto importante, pero era una cosita que no tenía nada que ver con la proporción de las pérdidas del huracán. Pequeñas empresas destruidas, ¿verdad? Pequeños negocios, finquitas, etcétera. Y hay forma ahorita de diseñar productos para esas cosas y para esas personas y para esas poblaciones rurales. Lo que no hay es esa cultura. Entonces ahí la cultura financiera, la cultura de previsión, hay mucho que avanzar y hay que trabajar mucho. Y el sector asegurador, las empresas, los intermediarios, tienen una gran responsabilidad social ahí también de seguir, de hacer un esfuerzo adicional ahí para poder lograr esa conciencia. Don Tomás, muchas gracias por haber venido. Escogió a Cat Stevens para irnos. Sí, una canción especial, Father and Son, que al final de cuentas es lo que vivimos todos, ¿verdad? Dejar el nido y ver a los hijos dejar el nido en algún momento, ¿verdad? Y ver cómo ese quiebre y esa conversación entre padre y hijo. Mi padre ya falleció hace varios años y es una canción que me recuerda mucho a él, y ahora, no porque a él le gustara, no le gustaba. Era la situación. Era la situación y el mensaje de la canción, y recuerdo en esa canción, ahora veo hacia abajo a mis hijos también, ¿verdad? Que ya van creciendo y que uno se va sintiendo orgulloso de ellos y que en algún momento también van despegando. El espacio ese, entre cuando uno deja el nido y los hijos le dejan el nido a uno, se hace tremendamente corto, don Tomás. Pasa muy rápido el tiempo y ahí pues la vida es hermosa y hay que disfrutarla, y nos da oportunidades todos los días de ser mejores personas, y en eso hay que apostar, hay que buscar la felicidad, y eso siempre es un reto permanente, ¿eh? Muchas gracias por haber venido hoy. A las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Cat Stevens despide Matices, Father and Son. Feliz tarde, hasta luego.